Hello. Hello. Is there? All right. Hello. Good afternoon. Welcome back. I'll give you a minute to settle down. We're about to start the second part of our roundtable discussion. Hi. Good to meet you. Good to meet you. Oh, thank you. Thank you. Thanks. We talk later. So, where I go? Once again, good afternoon. So may we have I'm Professor Gold to moderate the discussion, please. Okay. So you're all very welcome back to our, we're nearly at the end of the day. There's a little bit still to go, and I know that probably for those who've travelled a long way, this is the time when the jet lag starts to descend upon you. So hopefully we can lift you up in this session. So our last session already touched on the theme of environmental responsibility, sustainability. And in this panel, this roundtable discussion, we want to deepen that theme further. So we have three panelists for this discussion. On my far left, we have Professor Greg Craven, who's the Vice-Chancellor and President of the Australian Catholic University since 2008. He's a member of the Club of Ambassadors for the Pontifical Foundation Gravissimum Educationis. Is that how you pronounce it? More or less. And he serves as the international representative to the board of the Association of Catholic Colleges and Universities. And then to my left, we have Dr. Miguel Gassiot Matas, who's the rector of Ramon Llull University, or was the rector from 1994 to 2002. And he was also the president of the European Federation of Catholic Universities from 2001 to 2004, so you're very welcome. And on my right, we have Dr. Benoit Borel, who's the vice-rector in charge of social responsibility of the Catholic University of Lille, and has been in that position since 2014. In 2007, he created and directed the Institute of Sustainable and Responsible Development, a structure for the development of transversal projects of the Catholic University of Lille. And it involves facilities, engineering, the different schools, and the business school as well. So you're most welcome. So the topic of environmental responsibility, we're going to build on the themes of partnership and collaboration. And I think it's very much to the fore in many people's minds, especially brought into light by Pope Francis in Laudato Si', where he considers the various different elements of environmental degradation and the importance of ecological education in addressing the various crises. And I think that myself, I only became aware of the document Veritatis Gaudium, which very much follows on from Laudato Si', and addresses the pivotal role that Catholic universities can play in the bold cultural revolution that's needed to address the ecological crisis. And he talks about the need to redefine progress around sustainability and equality, and the importance of a culture of dialogue, interdisciplinarity, and global networking, in particular addressing the need for dialogue between theology and the ecological sciences. So with that in mind, I'm going to turn first of all to Dr. Gassiot, who's going to explain to us the project that they've been undertaking in the Ramon Llull University in Spain. And
talk in particular about the role of, or the importance of water in terms of the university and the work that he is doing. So you have the floor. Señoras, señores, voy a hablar en español. Muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí y agradezco de todo corazón al rector de mi universidad, el doctor José María Garrell, que me ha cedido la palabra para hablar de este tema. Bien. La diapositiva que ahora proyecto intenta rápidamente plantear un problema grave que tiene la humanidad, medio ambiente, cambio climático, conflictos, pobreza y desigualdad y las migraciones humanas. Y todos estos problemas se alimentan mutuamente. Es como una rueda que va girando y no sabemos cómo abordar en cierta forma, pero este es el gran reto que ahora tenemos enfrente. Toda la humanidad y de forma especial las universidades católicas, después de la extraordinaria encíclica del Papa Francisco Laudato Si. ¿De qué herramientas disponemos? Pues educación en ética, esto es fundamental y se ha dicho ya. Una investigación comprometida. Y yo añado una tercera palabra, frugalidad. Tenemos que educar en frugalidad. No podemos derrochar lo que estamos derrochando. Nuestras universidades, las universidades católicas, normalmente a ellas acuden los alumnos con más medios económicos. Y tenemos que compartir. Más adelante diré que tenemos que compartir el agua, pero tenemos que compartir muchas cosas. En primer lugar, y hoy se ha dicho en el working shop, tenemos que compartir la gran suerte de la educación que recibimos y, digamos, el bien de que gozamos los profesores de participar en estas comunidades universitarias. Paso a una cosa ya mucho más concreta. Yo soy químico y soy ingeniero, por lo tanto, de filosofía, pues diré lo que pueda. A ver, yo tuve el honor de coordinar 2 proyectos de investigación organizados por el Centro de Coordinación de la Investigación de la FIUC. El primero de ellos era formación de ingenieros para mejorar la calidad del suelo, o sea, mejorar la materia orgánica del suelo. Participaron la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad Católica de Pernambuco y la Universidad Católica de Pelotas. ¿En qué consistía este proyecto? No voy a descender a muchos detalles. Consistía, primero, en formar, me olvidaba la Universidad Ramón Llull, formar, digamos, ingenieros y científicos en las últimas tecnologías para identificar y cualificar el humus del suelo, la materia orgánica, con técnicas realmente en las que nosotros, por una serie de razones, teníamos un liderazgo en la Universidad Ramón Llull. Después, con esta formación se intentó y se consiguió, digamos, fomentar que los campesinos utilizaran tipos de compost muy bien estudiados y concretamente se consiguió, mediante un biocultivo, obtener un compost que, digamos, mejoró mucho 2 cosas.
primero, la productividad, como verán, concretamente en la obtención de brócoli, pero además también en la seguridad. El compost, la obtención de compost, que es algo tan viejo como casi la humanidad, a través de los residuos orgánicos, tiene un problema, y es que es un nido de contaminaciones bacteriológicas cruzadas que pueden realmente crear muchos problemas. Entonces, había la posibilidad, primero, de educar a los campesinos, que son los que aplicaron el compost, y aquí es donde yo insisto en la investigación comprometida. La investigación que debemos hacer, los que realmente tenemos los principios propios de las universidades católicas, es lo siguiente: la investigación como servicio, no la investigación como, digamos, de cierta forma, progreso en la carrera académica. Evidentemente que tiene que existir este progreso, pero centrar la investigación como servicio. Y entonces, en esta investigación, lo que se procuró fue simplemente realmente entusiasmar, motivar a todos los miembros, desde los campesinos que araban los campos y aplicaban el compost, hasta, digamos, los ingenieros que estaban en el trabajo punta, como es el encontrar un nuevo biocultivo. Y nos reuníamos y realmente eso fue encantador. Yo realmente disfruté muchísimo con la coordinación de este trabajo. Lo que les decía, el resultado principal fue esta cartilla. Se hizo una cartilla para evitar que los campesinos, cuando hacían compost, digamos, realmente pudieran tener problemas con infecciones, digamos, contaminaciones cruzadas, etc. Esta cartilla, que se editó y se distribuyó y está a disposición de distribuirse por los campesinos que les interesen, digamos, con los, yo llamo, los microgestores, o sea, las personas que trabajan a nivel, digamos, en el contacto persona a persona, maestros, líderes de pequeñas comunidades, etcétera, en español y también en portugués, porque había las dos universidades. Más adelante se hizo también un congreso científico, concretamente en la Universidad Católica de Pernambuco, donde se presentaron los resultados de nivel ya más académico que se obtuvieron con este trabajo. Y aquí viene, digamos, un resultado. Este resultado, fíjense lo siguiente. Esto es, digamos, la aplicación de diferentes tipos de compost, lo cual quiere decir arar campos, poner el compost, movilizar campesinos, etcétera, aplicando tipos de compost hechos por diferentes tipos de diferentes campesinos y algunos comprados, concretamente estos. Y luego uno de testigo, que sería digamos, una plantación sin ningún tipo de compost. Bueno, el compost obtenido por vía biotecnológica, fíjense que realmente aumentó muchísimo la productividad del brócoli. Esto es un resultado, digamos, concreto y que, bueno, que nos llenó de alegría. Otro proyecto, la gestión del agua. Participaron la Universidad Católica de Pernambuco, de Recife, Brasil, la Universidad do Paraná, de Curitiba, Brasil, la Universidad Católica de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Ramon Llull de Barcelona, de España, ¿no? Bien, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Este era un proyecto, podríamos decir, muy complicado de coordinar, porque lo primero que hacía falta era hacer casi un vocabulario, porque toda la terminología alrededor del agua, cualidades y legislación es complicadísimo. Y a pesar de que únicamente manejábamos 2 idiomas,
el español y el portugués, de un país a otro cambiaba. Y entonces no nos entendíamos. Bueno, naturalmente eso dio lugar a esta edición digital, que es Gestión del agua en América del Sur, Estado de los recursos hídricos en Argentina, Brasil y Colombia. Fue el primer resultado de este trabajo, que fue al cabo de un año de trabajar. Segundo fruto, otra vez la cartilla. Fíjense, esta era con vistas a los microgestores, de los cuales hablaré después sobre el tema del agua. Y finalmente, digamos, la publicación con los resultados obtenidos ya a nivel tecnológico y de jurídico y de business, ¿no?, de gestión. Y aquí ven, por ejemplo, dos de las muchas facetas experimentales que tratamos, como son los biodiscos. Esto es una instalación que montamos para ver cómo mejoraban las aguas residuales de una colonia determinada, digamos, era una colonia de vacaciones, cómo entraban y cómo salían, para ver si estaban en condiciones de que el vertido llegara al lago de San Roque, cerca de Córdoba. Bien. Y ahora viene 2 minutos, only. Lo siento. Bien, entonces, no, voy a cumplirlo. Lo voy a cumplir. No, espero no perder mucho más tiempo. Mire, voy a nosotros ahora en la Universidad Ramón Llull estamos haciendo un equipo. Después de haber trabajado con agua, tenemos el problema de que el agua es algo enormemente complejo e interdisciplinar, que obliga a reunir ingenieros con especialistas en ética. Y entonces voy a decir simplemente lo siguiente. Muchas veces hacíamos referencia al esfuerzo común para integrar y para afrontar el gran reto del suministro de agua a nivel global. Y entonces citábamos los apóstoles de la esperanza. Y lo hemos hecho pensando en el gran problema que tenemos, que es el misterio humano. En otras partes hemos hecho alusión, en otras cosas, a la utopía, como componente anímico y razonable del hombre, y que es imprescindible para emprender cualquier proyecto importante, ya sea a nivel personal o colectivo. Pero en muchos casos, para comenzar algo con perspectivas de éxito, es necesario saber enmendar errores y reconocer vías o senderos equivocados. Aquí considero oportuno citar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que yo considero como apóstol de la esperanza, como hay otros también. Como hemos comentado, la disponibilidad de agua para la humanidad y para la vida en nuestro planeta depende del ciclo hidrológico, cuyo ritmo viene determinado por la natural lentitud de la evolución biológica, y en este caso concreto de la evolución climática. Por otra parte, y atendiendo a los estudios climáticos, la rapidación, una palabra que ha introducido el Papa en la encíclica, la rapidación, que caracteriza a nuestra especie, parece ser en parte responsable del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y como consecuencia del aumento de la temperatura media de nuestros planetas. Los científicos, los tecnólogos y toda la humanidad nos enfrentamos a un serio reto sabiamente señalado por el Papa Francisco con el afortunado término rapidación, que significa no saber observar ni descubrir los ritmos y los tiempos del gran reloj de la naturaleza para adaptar con su sintonía nuestro desarrollo. Para ello,
el punto de partida es una concepción o visión más holística de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos, lo cual nos induce a ser más humanos y, al estilo de San Francisco de Asís, más hermanos de todo lo creado. Entre ellos destaca la denuncia de Su Santidad el Papa Francisco cuando en este mismo capítulo dice: el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Bien, aquí termino. Gracias por su atención, pero esperen un momento. No quiero terminar sin citar el Cántico delle Creature, que está en italiano antiguo, en inglés, hablando de la tierra y del agua. Y ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, and thank you so much for keeping to time, because we're under a bit of time pressure. Some of the themes that struck me in your presentation, a few words just to flag. You started with the vicious circle, and you ended with the water cycle. Yes, you talked of frugality, a word that is very seldom used, but is so much at the heart of this bold cultural revolution that Pope Francis talked about. I think in the instances of research that you shared, the committed research, and it's really about research agendas that are at the service of humanity and the service of nature. And I think both of the projects highlighted the research, even in how your results are measured, because the measurement of results we know from universities can be so much about career paths and money, but your research results also were at service to the earth and at service to the people. So I think it's a very interesting example of sustainable environment in the university. So now we're going to pass over to Professor Craven, who is the rector, if I'm not, of the Vice-Chancellor and President of the Australian Catholic University. And I believe you're going to talk to us more about on campus, the initiatives you've been taking, using facilities to build a more sustainable environment on one of the campuses of the university. Professor Craven. Well, thank you, and I'm very conscious that this is the sprint event of the IFCU Olympics, and we clearly have a savage chair, so I'll do my best to move quickly. May I just say, though, it is delightful to be here in Ireland, Australia's oldest colony. It's just wonderful. There are 4.7 Irish people living in Ireland and 7 million living in Australia. And if you had any doubt about that, you can, of course, see that the Australian law enforcing Australian weather in Ireland has come into effect this week. So it's very nice to be here. The reality of anything about sustainability in Australia and a university has to do with the size of the country. We're a vast country. We're a country of 76 million square kilometres with only 25 million people. We're larger than Western Europe. We're 32 times the size of our colonial founder, the United Kingdom, and 64 times as intelligent. Thinking of the people on the panel, we're 14 times the size of France, 15 times bigger than Spain, and 98 times bigger than Scotland. So it's a big place, and it's a place of incredible ecological vulnerability. We have the Great Barrier Reef, we have delicate desert landscapes, they're full of incredibly valuable iron ore and gold. We are in one of the top 5 countries in extinction. It is a very delicate place to operate. And it's a delicate place to operate a university like ours, because it's like Australia. It's big and it's far-flung. It's got 35,000 students, it's got over 2,000 staff, it's got 6 campuses in the country, not counting Rome.
Those campuses are across an arc of 1,800 kilometres from Brisbane to Melbourne. Our North Sydney and Melbourne campuses are delicate urban environments. Our Brisbane campus is on one of the most important Indigenous sites in Australia. Basically, if we muck up sustainability, you will probably know about it either in the newspapers or when you meet me in one of the outer circles of hell after I die. So to us, it is quite fundamental that we try and manage our operation in a way that's sustainable, that doesn't produce a carbon footprint the size of Vladimir Putin's machismo, that actually does use water in a responsible way, that confines the use of power, and that's really a matter of fundamental importance. And the way we try and do it is through three things. The first is that we try and embed it in the mission by an understanding that sustainability is Catholic. And by sustainability, we mean that idea that we manage our current affairs effectively, but also with the view that they will be able to be managed similarly effectively in the future. So that in all the university's founding documents, in all of its policies, in all of the written statements of its purpose, you will find a consciousness of what it is to be sustainable and stewardship of the resources of the planet. And they're not just policies about buildings, they're policies about everything the university does. And I have to say that our idea of sustainability goes beyond the idea of resource sustainability. We have an idea of human sustainability, and for that reason, we will occasionally engage ourselves, greatly to our trouble and horror, in issues which we regard as central as the nature of sustaining humanity. We've been prominent in campaigning against capital punishment in our region. We are prominent in our own country on the very, very critical and very, very dangerous topic of recognition of Indigenous peoples. So our notion of sustainability, I think, goes beyond the physical into that. In terms of teaching, we've made sure in creating a core curriculum where every one of our 35,000 students will do 3 core subjects, whether you like it or not, and if you don't like it, you may have to do them twice. One of those subjects is justice and change in a global world. And one key component of that is indeed the notion of sustainability. So every one of our 35,000 students are going to be exposed to that. We also make sure that every one of our 35,000 students engages in community service, because that service of humanity goes to the sustainability of humanity that I was talking about before. And the final thing we do, and this is, I guess, the most proximate thing, is the notion of campus development. When you've got 6 campuses strung out over that length of space, you really have to work hard to be sustainable. Now, ACU is one of the most sustainable universities in Australia. In Australia, the highest rating you can get for environmental sustainability is 6 stars. The Daniel Mannix building, which many of you were in for the last IFCU, is a 6-star environmental building. It's actually 8-star for Celtic bellicosity, but it is 6 stars for environmental sustainability. The St Bridget's building that we've just opened in Ballarat, 6 stars. The Mercy building that we're just about open in Brisbane, 5 stars. The biggest project that I'm going to talk to you about, the Mother Teresa of Calcutta building, a $250 million project, 5 stars. Now, I have to say, and this doesn't count as part of my time because the story's too good, that you do have to take risks with sustainability. So originally on the Daniel Mannix building, we had these wonderful wind turbines. And you could see them all over from Melbourne. They look beautiful. We even invented a bogus theology to explain why we had them. We said they were the dancing musical spheres of St. Cecilia. And some of the non-Catholics actually believed us. However, there was a tragedy, which was that late one night, one of the 6-foot blades sheared off. And we are reliably informed, had it hit a human target, it would have cut them in half. That was not the tragedy. The tragedy was that we had not arranged a state visit by President Donald Trump to coincide with that event. But if we had noticed, we would have. The last project that we're doing, so the one we're really concentrating quite hard on, is the Mother Teresa of Calcutta building. That's going to be the largest project we've ever done. As I say, $250 million, 20,000 square metres. Now, we're aiming for that to be a 5-star building. And it's interesting how comprehensively you have to plan to do that. You have to plan it so it's been designed for maximum levels of natural light.
So there is a minimal requirement of power for light. With comprehensive scientific protocols to reduce exposure to internal pollutants, with no less than 25 internal or external gardens built around and in the building, including vertical gardens, watered by sustainable watering practices where the building is going to have a number of 30,000 litre rainwater tanks to harvest water from itself, with an energy sustainability capacity where the building will be heated, cooled and lit at 25% less than the highest Australian environmental standards, and use integrated solar energy on 230 panels to produce 70,000 kilowatt hours of energy per year. And with 80% of the waste created in the production of the building being recycled. Now, they're all relatively boring facts, but I think it does show one thing, that you can talk about sustainability, it can be a wonderful thing, but when it actually comes to doing it, where the rubber hits the road, it requires an enormous amount of planning and an enormous amount of commitment. So thank you very much to all my Irish subjects. 20 welcomes, that's all you get now that you're colony, and well, thank you very much. Thank you very much, and thank you for staying within the time. It's great because we'll have time for some discussion. I think what really comes to my mind listening again is just a few words. The first one, I mean, you opened our minds to the scale of operations that you're undertaking, and the scale in Australia is something that's beyond, certainly beyond us here in Ireland to understand what that's like. But I think that you made us see the two words really, the mission, the importance of the mission in terms of sustainability being a Catholic university, a Catholic issue, and putting that all the way through all your policies. And I think very much in line with Pope Francis, this idea of sustaining humanity and integral ecology, and the fact that you're integrating the ecological with the service towards the community. That seems to be very, very, very interesting. But at the same root is at the both, according to Laudato Si. And I think the other thing that strikes me from what you just said is around, you talked about risks, but it's about vision. It's about courage and vision, and the vision to see it through. Because I know that certainly when the rubber hits the road and all the planning and the numbers are astronomical, like to get something from the plans into the practice, it takes a lot of vision. So, I mean, it's very, very interesting to hear all those really, that depth of experience that's there within the university system. And now, finally, our last speaker in this panel is Dr. Borrell, who is the director of the Institute for Sustainable and Responsible Development at the University of Lille. And I believe there's a long history now with this particular research and this facility that the University of Lille Catholic University of Lille has set up in integrating this whole vision of responsibility and sustainable development. Do you want to sit here and, yeah. Oui, merci. Donc le thème est effectivement l'université acteur clé au service de l'environnement durable. Je pense, pour introduire, que cet environnement dont on parle, c'est pas un environnement qui doit être fait pour durer, enfin au sens durable à la française, hein, pas forcément sustainable. C'est pas un environnement figé. Hein. L'environnement est quelque chose qui évolue, qui a toujours évolué, qui continue à évoluer, mais qui doit durer pour exister encore dans l'avenir, pour les générations futures, qui doit durer peut-être sous une forme qui continuera à évoluer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est dans de nouveaux équilibres, dans de nouvelles relations avec l'humanité, qui aujourd'hui considère cet environnement comme un gisement de ressources
quasiment infini au service de l'économie, d'une économie. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un préalable. Et après, effectivement, eh bien, on peut avancer sur des projets qui visent finalement à réconcilier cette planète, la planète, réconcilier l'économie, réconcilier les humains, l'homme, hein, qui interagissent avec cette planète, et cela autant pour l'avenir de l'humanité que pour l'avenir de la planète elle-même. Alors là-dedans, on retrouve des problématiques, des sujets dont on a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. L'enjeu de préserver la biodiversité, hein, non pas pour préserver la biodiversité en tant que telle, mais parce qu'elle apporte des services écosystémiques, elle apporte des services économiques, les problématiques d'alimentation, les problématiques de matière, de déchets, de ressources, hein, dont on sait maintenant que l'on peut considérer des déchets comme des matières premières, hein, c'est au cœur de l'économie circulaire. Gérer les déplacements, la mobilité, hein, vers des mobilités qui sont davantage décarbonées, davantage mutualisées, davantage coopératives, de manière à optimiser des déplacements tout en réduisant l'impact carbone de ces déplacements. Et puis bien sûr la question de l'énergie. Hein. Aujourd'hui on sait équiper des bâtiments de production d'énergie renouvelable, ce qui a également pour effet de réduire les émissions de carbone liées à l'activité dans ces bâtiments, à partir du moment bien sûr où on a rénové thermiquement, techniquement ces bâtiments. Alors effectivement, les universités mettent au service de tout cela leur puissance en recherche, leur formation, leur expertise, et apportent un service à la société. Donc l'université, effectivement, est un acteur clé. Alors moi, une question que je poserai aussi, hein, l'intitulé, c'est « L'université, acteur clé au service d'un environnement durable ». Je pense que et je vais m'en expliquer, pour que l'université soit acteur clé au service de cet environnement, l'université doit être avant tout actrice à part entière de l'évolution de cet environnement avec ses parties prenantes et avec ses territoires. Donc elle doit mettre les mains dans le cambouis, elle doit se transformer elle-même pour en apprendre, pour impliquer ses étudiants, son personnel, ses enseignants, pour éviter d'être hors sol. L'université ne peut pas être hors sol sur ces questions-là, donc elle doit se forcer elle-même à rentrer dans une démarche de transformation d'elle-même et du coup de compréhension de compétences nouvelles qu'elle pourra mettre à profit pour cet enjeu. Alors concrètement, et là je vais revenir un petit peu sur ce que l'on met en œuvre à Lille en faisant quelques petits focus. Concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, de contribuer le plus possible à des groupes de travail locaux, régionaux, nationaux, impliquer des enseignants, des professeurs, impliquer des chercheurs et des étudiants. Un exemple, en ce moment à Lille, a lieu la préparation par la ville de Lille d'un dossier de candidature de la capitale verte européenne. Voilà, donc plusieurs enseignants-chercheurs de l'université participent à des groupes de travail avec la ville de Lille, et voilà, dans cette dynamique pour permettre à Lille d'être capitale verte. On implique aussi nos étudiants chaque année dans le Forum mondial de l'économie responsable, qui est organisé par un réseau d'entreprises engagées dans la RSE à Lille, et donc nous mobilisons nos étudiants qui sont très intéressés. Ce sont des étudiants en formation en économie, en finance, en écologie et j'en passe, qui travaillent avec les organisateurs de ce World Forum pour préparer des conférences, faire des comptes rendus, animer, préparer des ateliers. Et du coup, les étudiants en apprennent beaucoup. Et si on réussit à intégrer ça dans un module, dans une démarche pédagogique, avec retour sur expérience, valorisation des compétences, des connaissances qui sont acquises par les étudiants, eh bien, c'est un moyen de les former à la responsabilité sociétale de manière beaucoup plus active qu'un enseignement, qu'un cours traditionnel. Alors, l'université doit faire aussi de la recherche appliquée.
Donc on répond très très souvent à des appels à projets de recherche qui nous viennent de l'ADEME, de la région, enfin de différentes institutions, ce qui a le mérite effectivement de finalement se caler sur des problématiques. Alors bien sûr en lien avec le changement climatique, les questions d'habitat, de climat, énergie, climat, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses que l'on fait régulièrement. Et puis, la communauté urbaine de Lille finance, au sein de l'université, des thèses, des post-doctorats sur différentes questions, dont la précarité énergétique. Et finance également des chaires. Aujourd'hui, une chaire portée par nos écoles d'ingénieurs sur les smart cities, une chaire qui est donc financée par la communauté urbaine de Lille. Autre activité de l'université, donc les formations. Des formations que l'on met en place en lien avec les entreprises pour répondre à leurs attentes en termes de nouvelles compétences. Donc des formations sur l'énergie, sur l'écologie, par exemple. Alors, il y a une autre dimension qui me semble intéressante également, c'est comment mobiliser en fait les acteurs du quartier, les étudiants, les salariés sur ces questions d'environnement. Alors là, je vais faire un focus sur finalement un programme très structurant au sein de l'université. J'en ai dit quelques mots hier pendant la séance d'ouverture, mais je vais m'attarder un tout petit peu plus dessus. C'est un programme dans lequel l'université a comment dire, intégré ou mis en œuvre depuis 2014 et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle en région Hauts-de-France. Donc remontons à 2013-2014, le président de région de l'époque et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région de l'époque invitent Jeremy Rifkin, que vous connaissez probablement, un prospectiviste américain, spécialiste de la transition énergétique, des nouveaux modèles économiques, à venir écrire en région le master plan de cette 3e révolution industrielle. Très rapidement, à l'université, on a décidé de s'y plonger, de plonger dans la piscine, de construire notre piscine de cette 3e révolution industrielle. Et concrètement, donc, ça se traduit par différentes actions très concrètes. On en a parlé, des transformations de bâtiments qui deviennent des bâtiments démonstrateurs, expérimentateurs, dans lesquels en fait, on va apprendre autrement que par des enseignements, par du développement de la mobilité décarbonée, des sujets sur l'économie circulaire, sur l'économie de la fonctionnalité. Et dans ce cadre-là, on a un premier objectif qui est très concret, voilà, qui est d'être une université zéro carbone en 2035, avec une première étape, parce qu'on cherche les petites victoires régulières, ça c'est important, hein, une première étape qui aura lieu en 2021 et qui sera l'îlot historique de l'université, donc à peu près 30 000 mètres carrés de bâtiments au cœur de l'université, zéro carbone. Alors zéro carbone sur le périmètre des émissions indirectes liées à nos consommations énergétiques. Mais il faut bien commencer quelque part et poursuivre après sur d'autres périmètres. Voilà. Et donc, on va y arriver comment ? On a déjà entamé cette réduction des consommations et d'émissions de gaz à effet de serre grâce aux bâtiments dont je parlais hier, hein, dont on va réduire de plus de 70% la consommation énergétique, et en plus on va produire de l'électricité qui sera auto-consommée et partagée avec les autres bâtiments. On va engager une rénovation thermique des bâtiments dans lesquels ce n'est pas encore fait. On va améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, travailler de manière très très spécifique, rechercher toutes les améliorations des systèmes de traitement de l'air, des systèmes électriques. On est alimenté par un réseau collectif de chauffage urbain, et la société qui nous alimente va intégrer des énergies renouvelables de récupération en 2021 dans son réseau. Et donc tout ça, ça va nous permettre de ne pas être tout à fait à zéro carbone, mais on va aller chercher ce zéro carbone en devenant producteur d'énergie renouvelable à proximité. Et donc on travaille sur des pistes de photovoltaïque, d'éolien autour de l'île, de méthanisation et de plantation d'arbres. Donc en conclusion, une université donc
actrice à part entière, voilà, qui se transforme elle-même. Et ça, ce que je vous dis là, c'est important, parce qu'en fait, lorsqu'on met en œuvre des programmes tels que celui-ci, l'ensemble des parties prenantes de l'université, les services techniques, la direction financière, les enseignants, les chercheurs, les étudiants, sont forcément impactés par ces transformations. Et donc, apprennent, alors bien sûr ça bouscule un petit peu les habitudes parfois, mais apprennent de ces transformations, transmettent les expériences aux autres, deviennent même, au bout de quelques mois, quelques années, porteurs de nouveaux projets qui vont dans le même sens, alors que 3 ans avant, ils nous disaient « mais arrêtez vos bêtises ». Ça, je me souviens de discussions entre des chercheurs et les services techniques, quand on disait le bâtiment il va devenir démonstrateur et les gens pourront régler eux-mêmes la température. Les services techniques disent aux chercheurs mais laissez-nous tranquilles, si vous voulez expérimenter un truc, vous faites votre petite pièce équipée, vous nous laissez gérer le bâtiment parce qu'on est garant de la qualité du service, ainsi de suite. Et puis les chercheurs considéraient le bâtiment comme un immense laboratoire dans lequel ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et maintenant tout ce petit monde travailler ensemble. Voilà. Thank you very much, and again, thanks for sticking to the time. Yeah, it's very inspiring to hear this story of, again, you started by talking about future generations. I think you said about the environment needs to be sustainable for the future generations. And I think what you showed through your presentation is some of the ways that the university is already doing that, through the preparation of students for new jobs, the jobs of the future. What are they going to be? They're going to be in energy, they're going to be in circular economy, they're going to be in sustainability, in all the things that you listed, in the role of training and expertise. But then the other thing that struck me from your presentation is around the university as a major actor in the territory. And I think that from our experience in Maynooth University, there's a lot of similarities, that we made a decision to be the university in Ireland that is going to make this change and to influence the territory. For us, the territory is, we're a very small country, so the territory is Ireland. So, and then I think what you said about, I mean, you talked as if this was something quite normal, that we're going to become a zero carbon university. It's very, very ambitious and courageous, and I can relate to what you said about people telling us that we were mad just a few years ago with such ambitious ideas, and now it's such a mainstream, people want more of this kind of initiative. So we are way over time, but I'm going to take at least a few comments from the floor, because we started the panel very late and our panelists have been very, very well behaved in shortening their presentations. So if you have questions or reflections or comments on this panel, please share them. If you would say your name and your institution, it's very helpful for others. This gentleman. Can I be seated? My name is Prashant. I come from India. I'm really fascinated and inspired by the presentation made by the first presenter about frugality. The idea seems to be very, very wonderful, but the practicality is really doubtful. But since you have raised it, I would like to make 2 reflections regarding that. One is regarding the use of water, and water getting bottled and being sold itself in my country, at least in the circles where they work on environment-related issues, considered as a sin. So can we think about this whole business of making water bottled and avoid it? I really appreciate St. Patrick's regarding the initiative they've taken. A drastic difference is being seen in the way in which you have distributed water on this assembly. That there's a deliberate avoidance of plastic bottles. And I think that is a wonderful step, and we need to take it to the logical conclusion of it is possible to avoid this kind of a pollution which is happening on the planet over the past 30 or 40 years, in India maybe the last 25 years, and done terrific damage to the environment. So can at least our assemblies get rid of this particular way of exploitation of nature? That is one frugality aspect.
Second is regarding maybe a different issue altogether, but in India it is very common, not in Christian circles, but in other circles, that going vegetarian. I myself am not a vegetarian, but when we speak about frugality, is it possible that at least some reduction in the way in which Christian educational institutions organize their programs, that when food is served, yes, food should be attractive and tasty, there's no doubt in that, but can some element, deliberation, gone into that there is a reduction in the amount of meat, especially the cultivated meat being used, so that there is lesser impact on environment? This is my take on this. Thank you. Thank you. I think we will take 3 comments, if you don't mind. I've noted it for you. We'll take 3 different comments and then come back to the floor. So anybody else? Thank you very much for the 3 wonderful presentations. I have a somewhat provocative question. Very importantly, Professor Craven mentioned that sustainability takes a whole lot of planning and commitment. And of course, with it comes investment. And we have been speaking about the different sizes, different scopes, different levels of, and the difference in funding of Catholic universities. I wonder whether you could share, and we've heard today as well from the Maynooth Green Initiative that was supported by the government as well. I'm sure you have a different experience in Australia. I think it would be important as well to speak how, in the case of the initiatives that were just presented, how the investment was made, how we came about the funding. Thank you. Do we have a last question? Okay, we'll just take those 2 questions for now. So your question was around frugality in water and vegetarianism. Sí, por cuestión de tiempo no he podido hablar del tema del agua embotellada, del agua en botellas. Este es un problema muy importante. Actualmente las empresas que se dedican a la venta de agua embotellada, digamos, están haciendo un beneficio y están haciendo un servicio. Pero este servicio tiene un impacto ambiental. Primero, no hablaré ya del envase, hablaré exclusivamente del agua. Este impacto es el siguiente. Primero, hay toda una serie de estudios que se basan en el trabajo de Vixio, hecho hace muy pocos años, 2 o 3 años, sobre lo que se denomina el Water Stress Index. O sea, si un país se dedica a fabricar agua embotellada y lo exporta a otro, la relación entre recursos hidráulicos que provienen del ciclo hidrológico y el consumo de agua se altera respecto de otro país. O sea, toda el agua que utilizamos, no solo para esta exportación de agua, sino también para fabricar camisetas, para fabricar todo esto puede producir un desequilibrio entre el balance de agua que recibimos y el balance de agua que, digamos, mandamos al mar. O sea, esto hay que conocer el coste. Pero para mí lo más grave del agua embotellada es lo siguiente. Un día en París, en la televisión, apareció un anuncio, una propaganda. Aparecía una toilette y una mano que tiraba de la cadena del depósito de agua para limpiar la toilette. Salía la toilette. Monsieur, vous buvez de cette eau? Buvez eau de. Buvez eau. Y un anuncio de agua embotellada. El problema es que la sociedad
se está mentalizando de que el agua del grifo, la tap water, no es sana, no es buena. ¿De acuerdo? Y entonces, en países donde la única solución es el reciclo, la gente empieza a despreciar el agua reciclada, que es potable, y empieza a comprar agua embotellada por una propaganda absolutamente deshonesta. Yo esto pensaba decirlo, pero no tuve tiempo. So, do you want to take the question on finances and investment? I think that's quite right. I mean, sustainability does cost money in the short term, and you're never necessarily going to be able to convince anyone that you're going to collect on it in this lifetime. I'd say three things. I mean, one is my university is very fortunate in the sense that we're a Catholic university, but we're publicly funded. So, yes, we do have government money. Having said that, you're still going to have to spend that money. So you're going to have your Senate and your managers saying, well, why are you going to build a building that's going to be 20 or 30% more expensive to do this? So I think the second part of it is that you wouldn't be able to do that unless you'd actually embedded the notion in the policies and the mission of the university. So unless you can say, well, we're going to do that, first of all, because Policy 43 says we'll do it, but Policy 43 directly derives from paragraph 4 of the mission of the university. So I think that's part of it. And the third thing I think is we often separate sustainability from humanity in campuses. And it seems to me that in fact the idea of human and sustainability and general sustainability are closely linked. For example, I mean, those of you who have been on the Melbourne campus would know that about 20% of it is a huge green space, a square. Now, you cannot imagine the fight that I had with my finance officers when I said we are going to give a fifth of the university's campus in Melbourne over to what they viewed as nothing. But the point is, it wasn't nothing. It was not only terribly important from the point of view of sustainability, it was fundamentally important to the livability and the humanity of the campus. So I often think we forget that those things. I think of it very intensely when I walk around this campus. It's not just a sustainable campus in an environmental sense, it's a sustaining campus in a human sense. And I think that comes very, very, very clearly from Pope Francis in things like Laudato Si. So I think having to put those three things together is probably the trick. And just to say a word on the Green Campus here, most of the initiatives we've taken to date are entirely voluntary. So they're based on initiatives. I mean, one of the things you really need is our champions, our passionate people like Dr. Largy, who takes this and runs with it and has the blessing or is given the time by the partners. So in Maynooth University, or in Maynooth campus, I think one of the key successes was this relationship between the three partners at the most senior level, so the president and the CEO of Chokra and the president of St. Patrick's College, who built a relationship around these issues. But what they did was appoint three people from a person from each institution at a middle senior management level. So myself, Dr. Largy, and then Father Corkery, who's the Dean of Theology, was the Dean of Theology at the time. The three of us worked tirelessly to then engage the wider campus. So it was an investment. To date, the biggest investment has been in people, our time, to make this happen. Then there's the policies, as you say. One of the early things that Maynooth University did was make a commitment on its financial policies to divest from fossil fuels and to reinvest its investments in sustainable practices. And so there's a whole policy around sustainability and finance, which is then brought out whenever there's a decision that's controversial.
this is put in front of people and it reminds them. So those two things, but yes, it is more costly. In Maynooth, there's a balance between retrofitting and heritage, which is more on the campus side here, is very tricky. How do you retrofit? And there are grants available and there's supports available to help with that. On the new campus side, building regulations now demand that buildings are at the highest environmental standards. So there's a mix of, you could say, carrots and sticks to help move us along. I'm not sure time-wise, do we need to close? Yeah, we have to close because we have another one. One more presentation from another. I have a burning question. Can I take a burning question? One last. One last one. Okay. It was the gentleman behind, I'm afraid. He had the hand up in the air first. Okay. I'm John Joseph from Sophia University, Tokyo. I just wanted to share one experience that we are having at Sophia University. The government of Japan, the Ministry of Education, has asked the universities, how do you brand yourself? It is known as the branding project. And so we put forward a project saying we have a branding on environment. We have a department of environmental law, and then we have in the engineering faculty, there is a green science and engineering department, various, up to PhD they could go. And also we have a graduate school in global environment studies. Students can learn either in Japanese full or in English. So we have a lot of foreign students to that master's program and PhD program. And then we have a research institute on environment. And so we put together, it's a multidisciplinary, interdisciplinary, and so we put together and applied to the government. And we said branding is the project, and we got the funding, and we call it the Environmental Branding Funding Project. This is one way that we could become, from the outside, how government or how civil society look at university as a player at the service of sustainable environment. It is not enough that we just do something within, but how we also articulate and present ourselves to others as a Catholic university. Thank you very much. Thank you very much. And I would like to say thank you to all our panelists. I think this has been a really interesting and inspiring afternoon of presentations, and to yourselves for remaining engaged even after such a long day. So a round of applause for our panelists. Thank you. So before we celebrate the Eucharist, we have the one last speaker. And thank you very much, Professor Lorna and Professor Greg, Benoit, and Miguel. We have here the president of the Catholic University of Costa Rica to present to us the conclusions of the symposium on laudato. Dr. Campos, please. Ese paso. ¿Cómo se pasa? Sí, perfecto. You can shorten it. ¿Está bien?
Buenas tardes a todos ustedes. Good afternoon to everybody. Siempre es un problema cerrar una sesión. Vamos a ver si logro pues que nos movamos un poco y no sea muy cansado. Agradezco a las autoridades de la universidad y a las autoridades de la FIUC la invitación a presentar hoy las conclusiones de un simposio sobre Laudato Si que tuvimos en Costa Rica el año pasado. Bueno, esta parte de la presentación, esta foto no estaba prevista, pero decidí incluirla porque fue justo viendo una foto como esta que se llama Río Celeste, es un espacio en Costa Rica que de paso sirve para un poco que sepan de qué se trata nuestro país y si alguien quiere visitarnos, que nos visite. Con una foto como esta, en un lugar como estos, el rector de la Universidad Pontificia de Río, el padre Josafá, dijo: esto nos pone en el espíritu correcto para analizar Laudato Si. Y el espíritu correcto es entender que nosotros somos nada más que jardineros en el jardín del Señor. Esa fue la lógica con que empezamos a trabajar. Rápidamente, el Papa Francisco y Laudato Si. Claramente, cuando el Santo Padre habla, el mundo escucha. Con cada gesto, con cada vez que habla, pues genera miles de reacciones. Y ciertamente la encíclica de Laudato Si no fue para nada una excepción a esto. Nos decía el Santo Padre, él propone emprender una conversión ecológica que permita, a partir de la solidaridad universal, unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y en sus palabras dice: hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Esta fue la lógica y a partir de esto es que la Universidad Católica de Costa Rica va a Roma, conversa con la Fundación Ratzinger y se propone como sede del 7º Simposio Internacional Joseph Ratzinger con el tema Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la ecología humana. El simposio, debo decir, tuvo un impacto muy positivo. Se realizó el 20 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2017 en San José, Costa Rica. Tuvimos 13 ponentes y 11 coordinadores de mesas de trabajo o workshops de 8 países distintos, más de 700 personas de 24 países diferentes, de distintos continentes. Fuimos muy sorprendidos cuando llegaron personas del sector público, sector privado, ONGs, organismos internacionales, personas de iglesia, de educadores, de universidades, etc. Interesante decir también que gracias a la calidad de las presentaciones y las conclusiones, la Fundación Ratzinger ha decidido editar un libro que será presentado en noviembre próximo, entregado personalmente al Santo Padre y presentado en Roma, y que desde ya aprovecho para poner a disposición de todos los miembros de la FIUC, si así ustedes lo desean. Este era el logo del simposio. Bueno, esta fue la inauguración. Ahí ven al padre Lombardi, al cardenal Huelé, al arzobispo de San José, y el que está acá escondido es nuestro presidente, ¿verdad? El padre Rubens. El Santo Padre está ahí enviando el mensaje a los participantes de este simposio. La primera reflexión en torno a las conclusiones fue: ¿por qué resultó tan interesante esto para tantas personas? En esta primera parte voy a ir rápido para centrarme más en la parte más novedosa de las conclusiones. Sabemos que el Laudato Si se marca en la doctrina social de la Iglesia. Más que una encíclica verde, es una encíclica social, pero sí presenta algunas cosas novedosas e interesantes. La primera es que da centralidad al tema ecológico. Y aquí, si se quiere, así como el Santo Padre ha venido hablando de periferias existenciales, periferias geográficas, en el caso de Laudato Si, claramente la plantea o se planteaba anteriormente como una periferia temática. Ciertamente, después de Laudato Si, el tema ecológico no va a ser más una periferia temática.
La segunda cosa interesante es que a pesar de que el enfoque es en el tema ambiental, la forma en que la plantea el Santo Padre la hace en relación a una serie de aspectos más integrales, los temas económicos, sociales, políticos y culturales. En realidad el Santo Padre habla que no hay dos crisis, sino una sola crisis socioambiental. Y este enfoque sistémico ha resultado muy interesante para los investigadores y los académicos. La tercera, aquí como lo decía más rápido, si hay alguna duda después lo podemos ver porque me quiero concentrar en el final. La tercera novedad es la sencillez del lenguaje. Llegamos a la conclusión, después de convocar a personas de distintas ramas, no solamente académicos, que esta forma de llegar, de hablar, de escribir del Santo Padre había logrado una especie de democratización, si me lo permiten, del lenguaje del Vaticano. Y había llegado a más gente de lo previsto. Esto obviamente logra poner el tema en el centro del debate mundial. No es la razón y el objetivo de esta presentación, pero sería interesante, lo estamos planteando en la universidad, estudiar las implicaciones de un lenguaje tan sencillo en las exhortaciones vaticanas y sus niveles de éxito. ¿Cuáles fueron las premisas que han iluminado las discusiones? ¿Cuáles fueron los puntos de partida de los presentadores y de las conclusiones del simposio? Lo primero, y en esto trabajamos unidos con su eminencia, el cardenal Claudio Jumes de Brasil, que ha trabajado mucho en el tema del Amazonas, que el problema es real, a pesar de lo que algunos digan. El problema es grave, como lo comprueba toda la evidencia fáctica. El problema es urgente, no sirve un gran diálogo que dure muchos años, hay que buscar soluciones rápido, apelamos a la practicidad y ciertamente el problema es global. Nadie puede decir que este afecta solamente a una parte del mundo o solamente a un país. Si hay un tema donde podemos hablar de investigación, solidaridad e internacionalización, como nuestro presidente nos decía en la mañana, es precisamente en la búsqueda de soluciones al problema ecológico. Lo segundo es que los dos extremos del debate están errados. Más bien, lo que pareciera correcto es buscar una suerte de justo medio aristotélico, si me lo permiten. Trivializar o absolutizar el problema ecológico del planeta ciertamente han resultado ser recetas para el fracaso. Y la tercera premisa, desde donde se disparó la investigación y las conclusiones, es que sin renunciar a la claridad en cuanto a cómo tiene que plantearse el problema ecológico mundial, no hay que caer en descripciones fatalistas y más bien enfatizar el cambio positivo que necesita propiciarse en el comportamiento humano. Y para ello, el énfasis constante debe ser en la educación y de ahí el rol de las universidades católicas. Aquí hubo un momento interesante que rescato para ustedes, me disculpo con los traductores porque esto no está en la traducción o en el documento que les envié, pero Monseñor Fernando Chica, el representante permanente de la Santa Sede ante la FAO, dijo, para visualizar el problema ecológico mundial hay que ver la creación con ojos de poeta. Y yo creo que por ahí es como empezamos a analizar este tema. Bien, el simposio fue un llamado a concretizar la esperanza. El Papa ha estado insistiendo en este término, de concretizar la esperanza. Lo dijo a los obispos del CELAM en Colombia, lo dijo en Portugal y lo ha venido repitiendo constantemente. Nos quiere ver haciendo cosas, pensando mucho, pero más importante, haciendo cosas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y voy a centrarme en esto, sobre todo en el tercer punto. En la Universidad Católica de Costa Rica. La primera, que no es el objetivo de esta presentación, es desde una perspectiva más práctica o testimonial. No es posible, como todos sabemos, emprender un proceso de evangelización ecológica, como lo estamos tratando de hacer, si no hacemos el cambio primero en casa. No es posible ni tampoco es creíble. A partir de ahí
empezamos un programa para transformar la universidad en un centro educativo Laudato Si, con un programa que se llama Bandera Azul Ecológica, una especie de certificación verde que se lleva adelante en Costa Rica desde hace más de 20 años y que hoy estamos también aplicando a nuestra universidad. Con gusto podemos hablar de esto después. La segunda cosa, desde una perspectiva más académica, fue la producción de este libro. Repito, es un libro editado con el padre Federico Lombardi y un servidor que se presentará en Roma en noviembre y que de nuevo pongo a disposición de todos los miembros de la FIUC por si lo consideran interesante. Y más claramente, y quizá la cosa más interesante que generó el simposio, desde el lado de la investigación, fue la creación del observatorio Laudato Si en nuestra universidad. ¿Qué es el observatorio Laudato Si? Nos juntamos un grupo de teólogos de la Universidad Católica de Costa Rica con un grupo de técnicos, científicos, estadísticos, ingenieros de universidades no necesariamente católicas, el INCAE Business School, el SPI, Social Progress Imperative, el Viva Trust y otras universidades, a ver cómo lográbamos de alguna manera medir el impacto de Laudato Si. Por lo siguiente, yo creo que muy pocos países en el mundo no le aplaudieron al Santo Padre cuando publicó su encíclica. Y la gran pregunta era, ¿es esto un aplauso más protocolar o realmente las naciones del mundo están reaccionando y respondiendo a lo que el Papa está pidiendo? Ante esa pregunta, pues hay que medir. Dicen los economistas que lo que no se mide no existe. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como dicen en mi país, no inventar el agua tibia, esa ya está inventada. Lo que hicimos fue ver cuáles variables ya estaban siendo estudiadas y medidas en algunas universidades del mundo y ver cómo nos acoplábamos y las poníamos a dialogar con la encíclica. Fue un trabajo bastante interesante. Hoy me acompaña el padre Alexis Rodríguez, vicerrector de Internacionales y además director del observatorio, que puede hablar mucho más de este tema. Además es muy simpático, así que le recomiendo hablar con él. Sobre cómo llegamos a este diálogo, que fue muy fructífero. ¿Y qué es lo que busca el índice? Medir cuánto se acercan o se alejan las naciones del mundo a lo que el Papa nos está pidiendo, con números. En este momento tenemos datos a nivel nacional, datos de aproximadamente 127 países de 5 continentes que dan cuenta del 93% de la población mundial. Entendemos que para que esto sea realmente de impacto hay que llevarlo a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel regional. Algunos obispos han dicho al nivel de la diócesis, al nivel de la universidad. ¿Y por qué no pensarlo a nivel de la familia? En este momento estamos a nivel nacional. Debo decir y agradecer también a las autoridades de la FIUC que por esta iniciativa han concedido a la universidad la medalla Score de Ecclesia. Bien, hablemos un poquito de qué significa esto. Bueno, se me olvidó comentarles, el índice de ecología integral humanista parte de un modelo, precisamente el modelo de ecología integral humanista. No me voy a meter en la estadística del tema porque si no vamos a tener la misa a las 10 de la noche, entonces vamos a ir directo al grano. ¿Qué es el modelo de ecología integral humanista? Tiene dos grandes componentes: el bien común, la parte humana, que está tocada en Laudato Si, y el cuidado de la casa común, la parte verde y ecológica, que también está tocado en Laudato Si, y que el Papa nos dice están íntimamente relacionados. La primera parte, el bien común, ¿de qué componentes está integrado? Del bienestar colectivo, ahora vamos a ver cuáles son sus variables, y de la eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo. Una nación puede crecer mucho, pero no necesariamente tiene la capacidad de que ese crecimiento se convierta en bienestar para su gente. Otras crecen menos y son más eficientes en hacerlo. Esa es una medición con la que contamos y que integramos ahí. El segundo gran componente es el cuidado de la casa común, la parte ecológica, la parte verde. Tiene que ver con desempeño ambiental y balance ambiental.
Vamos a ver un poco en qué consiste. No sé si se verá o si se ve bien, ¿no? Sí. Les decía, ecología integral humanista, dos grandes componentes, bien común y cuidado de la casa común. En su primera etapa, bien común, bienestar colectivo, ¿cuáles son sus subpuntos? Satisfacción de necesidades básicas, nutrición, cuidados médicos, agua, saneamiento, vivienda, seguridad, todo esto sujeto a medición. Fundamentos de bienestar, educación, acceso a información, comunicación, salud, bienestar, ambiente de oportunidades, derechos, libertades, educación superior, tolerancia, etc. Eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo. Bueno, lo que dice la ecuación es la diferencia entre el valor del bienestar colectivo esperado de acuerdo al PIB per cápita y el bienestar colectivo obtenido. O sea, qué tan buena es una nación en hacer que lo que genera económicamente se convierta en bienestar. La segunda parte, cuidado de la casa común, desempeño ambiental, salud ambiental, impacto del ambiente en la salud humana y calidad del aire. Vitalidad de los ecosistemas, recursos hídricos, suelo agrícola, manejo de bosques, manejo de pesquerías, biodiversidad y hábitat, avance en políticas y agenda de clima y energía. Y el balance ambiental básicamente tiene que ver con la biocapacidad y la huella ecológica, la relación entre el consumo total y la capacidad de la naturaleza para regenerarse en un año. O sea, si lo que consume un país, la naturaleza lo puede regenerar en un año o no, o si estamos tomando prestado del futuro. Como les digo, tomaría bastante tiempo entrar en cada detalle, pero este es el modelo en general. Esto nos arrojó un índice. Estos son los resultados del 2017. Los resultados del 2018 estarán listos, Dios mediante, en el próximo mes. Estos son los primeros 20 países, según el índice de ecología integral humanista. Ahí los podemos ver. Por cierto, Irlanda salió bastante bien y no fue al propósito. Esto lo hicimos antes. Bueno, ustedes pueden ver los países, después podríamos discutir cada uno de los casos. Si vemos el mundo, cómo se ve el mundo, según los resultados de la ecología integral humanista, a más verde mejor, a más rojo peor. Ahí vemos cómo se ve geográficamente la distribución del mundo con respecto a qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que el Papa pide en Laudato Si. Si pasamos, este otro mapa es un mapa de millones de personas. Este acá es el mapa geográfico. Aquí estamos hablando de millones de personas. Entre más verde, mejor, y entre más rojo, oscuro, peor. Ahí ven ustedes el impacto humano que tiene esto. Obviamente, y después lo vamos a ver, lo ideal es meterse en cada uno de estos países, que tendrá su propio mapa geográfico y tendrá su propio mapa humano. Ahora, también podemos hacer lo mismo con los dos grandes componentes del índice. Recordemos que eran dos, ¿no? El primero es bien común, la parte humana, el bienestar de la gente. Así se ve el mundo en términos de bienestar. Noten que es un poco más verde que el anterior. Y este es el mapa humano en términos de bienestar. Y así se ve el mundo en términos del cuidado de la casa común, o sea, la parte verde, la parte ecológica. Un poco menos verde, ¿no? Y así se ve en términos humanos. Algunas conclusiones. Disculpen que vaya veloz, pero bueno, así va a tener que ser, ¿no? El 55.25% de la población mundial, que representa 4.000 millones de personas, según este estudio, vive en condiciones o parámetros que serían considerados inaceptables, según lo que plantea el Papa Francisco en Laudato Si. Primera conclusión que a todos nos impactó. Así que cuando hablamos de si le ponemos cifras a la solidaridad, ya sabemos de qué estamos hablando. Habría que preguntarnos cuántas universidades católicas hay que pueden ayudar a la gente que vive así. Cuando desagregamos esto en sus dos grandes componentes, bien común
y cuidado de la casa común, encontramos que según el bienestar, la parte humana, 34.2% de la población, que son 3.000 millones de personas, viven en condiciones no aceptables, según los postulados de Laudato Si. Y desde el punto de vista de la ecología, del cuidado de la casa común, estamos hablando más bien que el 64% de la población mundial vive en condiciones, o sea, 6.000 millones de personas que no serían consideradas aceptables, según el Santo Padre en Laudato Si. En otras palabras, aunque la situación es complicada, desde un punto de vista de lo humano, del bienestar social, se ha avanzado más y estamos en mejor condición que en lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común y a la protección del medio ambiente. Y si sabemos ya, como lo dice el Santo Padre, que la relación es simbiótica, que no se puede salir adelante una sin la otra, pues hay que trabajar más fuerte en la parte del cuidado de la casa común. Estos datos, otra conclusión interesantísima del simposio son globales, son mundiales, es un mapa general. Para propiciar cambios importantes a nivel local, va a ser necesario hacer mapas nacionales, hacer mapas regionales, hacer mapas locales, y entonces ahí sí, propiciar y pedir cambios en política pública. Y ahí es donde el rol de las universidades es fundamental, sobre todo de las universidades católicas. La propuesta del Observatorio de Laudato Si es que con esta información y presentándola aquí al Pleno, a la Asamblea General, propiciar que ojalá universidades de todo el mundo que estén interesadas podamos asociarnos, reciban ustedes la información y podamos trabajar juntos en investigación para ver qué está pasando en cada uno de sus países. De más está decir que también podemos trabajar juntos en revisar la parte estadística, que siempre está sujeta a revisión. Pero lo más importante es estudiar los mapas locales y ver específicamente qué cosas están fallando en cada país, en cada región, en cada diócesis, y que podemos aclarar y señalar para mejorar la situación del mundo en estos temas. Creo que ahí tenemos un rol impresionante, importantísimo, y que responde sin duda a los tres temas, repito, que el presidente nos mencionaba en la mañana: internacionalización, investigación y, sobre todo, solidaridad. En lo concreto, algunas observaciones finales. ¿Cómo estoy de tiempo? Is my time? Expired. Okay. Expired. Fine. It's fine. It's time already. Okay. Very, very fast. Laudato Si ubica a la humanidad frente a sus responsabilidades con respecto a la conservación del planeta. El índice, o el observatorio de Laudato Si, por medio de su índice, nos brinda una herramienta para medir cuánto se acercan o se alejan las naciones del mundo a lo que el Papa nos ha pedido en Laudato Si. El éxito de la herramienta depende ahora de la medida en que a partir de ella logremos trabajar juntos, como universidades, en investigación, para poder definir prioridades por cada una de nuestras naciones a partir de la investigación científica en nuestras universidades. En palabras del Santo Padre Francisco, todo está interconectado, la degradación ambiental va aparejada de la crisis social y nadie puede decirse ajeno o indiferente a los problemas ecológicos del planeta. Algo interesante que salió del simposio es lo siguiente: decían los participantes, leer la encíclica es fácil, entenderla también, el reto es aplicarla, y para ello, con mayor o menor grado de responsabilidad, se apoya a la derecha o a la izquierda, se elabore desde la academia, el sector público, el sector privado, los organismos internacionales o la sociedad civil, o sean las personas creyentes o no, nadie está exento o debe permanecer indiferente ante la responsabilidad del cuidado de nuestra casa común. Y si no, recordemos las primeras palabras, una de las primeras palabras que dirigió el Santo Padre al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, una vez o inmediatamente después de ser electo. En aquella ocasión nos dijo: queridos embajadores, hoy tendríamos que decir, queridas universidades, Dios perdona siempre, el hombre en algunas ocasiones, pero la naturaleza, cuando viene maltratada, no perdona nunca. Muchas gracias. So
So thank you, Professor Campos. Before we say the concluding remarks, I would not attempt to summarize your presentation, but I'm reminded of the words of Thomas Aquinas, and he said, to be holy, we have to will it. I think after hearing a lot of things, listening to a lot of suggestions and ideas, we just have to have the passion and be convinced of the goodness of the things we ought to do. So before we say the Eucharist, let us welcome back the President of the Federation, Father Rubens. Alors, juste pour vous inviter une fois de plus à la messe et à prier ensemble, mais plusieurs ont demandé, voulaient reconnaître les 3 candidats à la présidence de la FIUC. Demain, les 3 candidats vont avoir 15 minutes de temps pour exprimer ce qu'ils pensent de la FIUC, quels sont leurs propos. J'ai entendu dire que c'était très peu de temps. Et je vous rappelle que dans 2 élections que j'ai dû passer, je n'avais que 5 minutes, donc ça suffit pour élire un président. Mais nous avons changé la procédure cette année et on a pu connaître les candidats avant même le début de l'Assemblée. Alors, je demanderai seulement de s'élever. Le frère Henrique Gonçalves Álvares, du Mexique. Voilà. Le reste est écrit sur l'Internet, mais vous pourrez poser des questions à lui et à chacun d'autres. Docteur Isabelle Gilles. Et Dr. Fernando Sanchez Campos. N'hésitez pas à prier pour savoir qui peut aider davantage notre institution dans ce moment. Et n'hésitez pas à parler les uns avec les autres dans la cordialité et dans la bienveillance, mais aussi de s'adresser à chacun des candidats et commencer à connaître davantage. Merci beaucoup. Prions ensemble pour l'avenir de notre fédération. Merci. So before we leave, let me have, there are a few announcements here. Eucharist will be at 6 p.m. Eucharist will be at 6 p.m. And we will have the Mass in French. And then after the Mass at 6:40, we will have the regional meeting at the John Paul II Library, where we had our sessions this morning. So 6 and then 6:40. And tomorrow, the organizer reminded us to be absolutely on time because of the cultural visits at 1:30 p.m. So we have to finish at 1:30 p.m. And tomorrow, the Eucharist will be at 8 in the morning in Spanish, to be presided by Father Claudio Gelmi. Okay, so thank you very much and have a good day.